Bueno, ahora vamos a ver este ejercicio de plano inclinado, ¿cierto? Dos masas están unidos por un hilo ligero que pasa por una polea sin fricción, insignificante la despreciamos. Una masa 1 de 5 kilogramos está en un plano inclinado de 20 grados, sin fricción. Y el otro bloque, o sea, de masa 2, 1,5 kilogramos, cuelga libremente. Calcular la aceleración de las masas. Entonces vamos a calcular la aceleración del sistema, básicamente. No sabemos si se acelera hacia la derecha o hacia la izquierda. Ahorita tenemos que suponer eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos la masa 1, 5 kilogramos, la masa 2, 1,5 kilogramos, y el ángulo de 20 grados. ¿Listo? Entonces tenemos los datos y tenemos el sistema. Siempre que tengamos un plano inclinado o esté en horizontal, debemos determinar qué fuerzas actúan sobre él. ¿Listo? En cada bloque. Entonces, vamos a determinar qué fuerzas actúan en el bloque 1. Entonces tengo la masa 1, que tiene la fuerza normal, ¿cierto? La fuerza normal que es perpendicular a la superficie. La tensión, que está ejercida por la cuerda. El peso en X, ¿cierto? Peso en X. En las X negativas, recuerden que en el plano inclinado se descompone peso en X y peso en Y. ¿Listo? Y el peso en Y. Acuérdense que peso en X es masa gravedad por el seno del ángulo, peso en Y, masa por gravedad por el coseno del ángulo. ¿Listo? Ahora vamos a hallar las fuerzas que actúan en el bloque 2. Entonces tenemos la tensión, ¿cierto? Sometida por la cuerda, por el hilo, y el peso. Ahí sí es el peso normal, masa por gravedad. Ahí no hay ninguna identidad. ¿Listo? Entonces ya determinamos qué fuerzas actúan en cada bloque. Ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas en el bloque 1. ¿Cierto? Entonces la sumatoria de fuerzas. Primero hacemos la sumatoria de fuerzas en X, que es la tensión, que está en las X positivas, menos el peso en X, que está en las X negativas. Igual a masa por aceleración. ¿Por qué masa por aceleración? Porque el sistema está en movimiento, porque hay una aceleración. Si estuviera en equilibrio sería 0, pero está en movimiento. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y. La normal, Y positivas, menos el peso, peso en Y, negativo. Normal menos el peso en Y. Entonces, el peso en Y está negativo, pasa al otro lado a positivo. Normal es igual al peso, o sea, masa por gravedad por el coseno del ángulo, ¿cierto? Reemplazamos, la masa 1 es 5 kilogramos, la aceleración 9,8 metros sobre segundo al cuadrado y coseno de 20. Multiplicamos eso y nos da que la fuerza normal es 46,04 newtons, ¿listo? Que es la que contrarresta el peso. Por lo general la fuerza en Y casi nunca se determina, pues porque no se está moviendo en Y, pero pues esto es para que lo tengan en cuenta para cuando tengan que aplicarlo en la fuerza de rozamiento. ¿Listo? Ahora vamos a hallar la sumatoria de fuerzas para el bloque 2, ¿cierto? Entonces normalmente tenemos la tensión que va hacia arriba menos el peso 2, igual a masa por aceleración, porque se está moviendo. Aquí debemos tener en cuenta algo. Vamos a determinar o vamos a suponer que se está acelerando hacia la derecha, ¿cierto? Es decir, que esta aceleración va a ser hacia la derecha. Aceleración hacia la derecha. ¿Para qué? Para ahorita, entonces para determinar que la tensión, como va hacia la derecha, hacia abajo, en este caso la tensión me va a quedar negativa, ¿cierto? Y el peso me va a quedar positivo. ¿Listo? Según nuestro sistema de coordenadas. Ya veremos para qué. Entonces, ya al tener estas dos sumatorias, vamos ahora a sumar las dos ecuaciones, la que me dio en X y la que me dio en Y, ¿cierto? La que me dio en X con la que me dio en Y. Debemos tener en cuenta que acá la tensión es negativa, ¿cierto? Porque estamos suponiendo que la aceleración va hacia la derecha del sistema y aquí el peso es positivo. Entonces, tensión menos peso en X igual a masa 1 por aceleración, menos tensión más peso 2 igual a masa 2 por aceleración. Entonces, aquí la tensión negativa, positiva, se da con la tensión negativa, ¿cierto? Como tener 1 menos 1, 0. Entonces las dos tensiones se me van. ¿Por qué se me dan las tensiones? Ahí le vamos a poner porque son la misma tensión. Si tuviera T1 o T2 no se podrían cancelar, pero en este caso sí. Entonces aquí me quedaría menos peso en X más peso en 2.
entonces me queda peso en 2 menos peso en x por organización del signo, igual a masa 1 por aceleración más masa 2 por aceleración. ¿Listo? Esto es lo que me da en la suma. Con esto puede determinar la ecuación para la aceleración. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a factorizar la aceleración. Si vemos aquí, nos damos cuenta que tenemos la misma variable. Entonces, simplemente es factor común. Entonces, peso 2 menos peso de x es igual a la aceleración, factor de la masa 1 más la masa 2. Como yo necesito hallar la aceleración, pues despejo. Estas masas que están multiplicando pasan a dividir, ¿cierto? Despejando la aceleración, entonces me quedaría peso 2 menos peso en x sobre masa 1 más masa 2, igual a aceleración. Esta es mi ecuación para la aceleración, entonces ya simplemente tengo que reemplazar. Tengo que reemplazar qué es peso 2. Peso 2 es masa 2 por gravedad menos peso en x, entonces peso en x es masa 1 por gravedad por el seno del ángulo. Y las masas 1 y 2 que ya las conocemos, que nos lo dan en el ejercicio. Entonces mi ecuación final para calcular la aceleración es esta, la que ya les había mencionado. Con esta ecuación calculamos la aceleración y nos damos cuenta cuál es el valor de la aceleración. Si en esta ecuación la aceleración me da positiva, es decir que estamos en lo correcto en suponer que la aceleración fue hacia la derecha. ¿Listo? Si me da positiva. Si me da negativa, ¿listo? Entonces es decir que va en dirección contraria a lo que nosotros suponemos. Entonces la aceleración realmente iría hacia la izquierda si el resultado final me da negativo. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Cualquier cosa pues me preguntan a través de los comentarios del chat y muchas gracias.